Uno de los temas más recurrentes que solía tener, o uno de los temas que solía discutir, mejor dicho, más en la secundaria y a veces en la primaria también, era precisamente acerca de las diferencias entre la religión católica y la religión cristiana evangélica a la cual yo pertenezco bueno, desde mi infancia. Entonces he sido creyente, convencido de la palabra de Dios durante más de la mitad de mi vida, al menos que yo recuerdo. Y una de las grandes diferencias que siempre discutía, quizá con algunos de mis compañeros o con algún profesor de religión, siempre era acerca de que si realmente todos somos hijos de Dios, porque es una verdad que siempre repiten los católicos. Entonces, era recurrente ese tema, esa discusión, y solía intercambiar ideas con muchos de mis compañeros y alguno que otro profesor de religión, que obviamente pues enseñan la religión católica en un colegio en el que supuestamente enseñan en un colegio estatal que supuestamente es parte de un estado laico que brinda educación por parte de un estado que es supuestamente pues libre, ¿no? Libre de expresión religiosa. Pero bueno, los argumentos que suelen dar todas las personas, al menos la mayoría de personas creyentes de la fe católica, es que todos somos hijos de Dios porque somos creación suya. Y así lo llamaba precisamente Dios a su pueblo, pero era su pueblo. Nosotros somos un pueblo adquirido por Él, un pueblo adoptado por Él. Pero sin embargo lo repetían constantemente. Entonces partamos de ese punto de que nuestra fe no es en absoluto igual a la fe católica. Y nosotros tenemos la convicción de que no todos, lamentablemente, o bueno, de acuerdo a la soberanía de Dios, no todos podemos ser llamados hijos de Dios. Vamos a tomar como base Juan 1.12. Juan 1.12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero leámoslo desde el versículo 10. En el mundo Jesús estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solamente de Dios. Desglosemos parte por parte este versículo que contiene varias verdades interesantes a destacar. Empecemos con el punto, las primeras líneas de este texto. Mas a todos los que le recibieron. Hay dos subdivisiones que he sacado de esta simple línea, que es maravillosa. Mas a todos los que le recibieron, dice. Para empezar, hace una excepción. El más a todos, ese más que es condicional, al mismo tiempo puede ser una preposición para hablar sobre una excepción. Porque tranquilamente podríamos convertirlo en sin embargo a todos los que le recibieron. Es decir, hagamos una aclaración. Es solamente a todos los que le recibieron. Se refiere a un grupo selecto de personas. Está clarísimo de que no está diciendo de que todos son capaces o tienen la capacidad, la oportunidad sí, pero no todos tienen la capacidad de poder ser llamados hijos de Dios, porque está haciendo una diferenciación entre los que la recibieron y los que no lo recibieron. Esa es una verdad que no cambia y que es independiente de que si se refiere a los judíos o al pueblo adquirido después del sacrificio de Cristo, que podrían ser los gentiles. Nosotros formamos parte de ese grupo de personas que le recibieron después de conocer el sacrificio de Cristo. Previo al conocimiento de nosotros en nuestro corazón y al recibimiento de Cristo, no teníamos ese derecho. Ahora, otra diferenciación que podemos hacer es que una vez, una vez de que hay la diferenciación de que a todos los que le recibieron, luego viene viene para mí el resaltar la palabra todos los que le recibieron. Es decir, que una vez diferenciamos el grupo de personas que han recibido a Cristo y diferenciamos de los que no lo han recibido, dentro del grupo creyente, dentro de la iglesia, ya no hay división, ya no hay excepción dentro del grupo cristiano, dentro de la grey de Cristo, ya no hay, como dijo Pablo, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. Busquemos ese texto.
Ese texto está en Gálatas 3:28 y dijo Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Sigue habiendo una diferenciación pese a todas las contradicciones en las que caen muchas veces los católicos. Gálatas 3:28 lo reafirma. En Cristo Jesús todos somos uno. Ahora la pregunta es, ¿estamos en Cristo Jesús? Teniendo en cuenta de que este es un mensaje evangelístico. ¿Estamos todos en Cristo Jesús? Vayamos a la siguiente línea de este versículo. A los que creen en su nombre. Esta es quizá mi parte favorita de este versículo. Y es que empieza con una verdad maravillosa. Una verdad que podríamos decir que es de las que definen a la iglesia protestante. Solo basta eso, la palabra creen, creer, fe. No se requiere más, no se requiere otra cosa. Solo basta eso, lo reafirma Juan en este evangelio. A los que creen en su nombre. Si fuese necesario algo más, lo diría. Pero empieza diciendo simplemente es cuestión de recibirlo y de creer en él. De la misma forma, nos da la claridad, nos deja en claro, mejor dicho, de que no es mérito nuestro, de que de nosotros simplemente depende el creer, el tener fe, el recibirle. Pero fuera de ello, no nos dice que sea por obras, no nos dice que necesitamos hacer algo más, alguna obra de caridad, algún ejercicio de penitencia, alguna actitud que nos lleve a denominarlo sacrificio. No nos pide más, no nos pide un sacrificio de animal, no nos pide doblegarnos ante Él y humillarnos, nos pide simplemente creer, tener fe, confiar, tener la certeza de que Él es el Hijo de Dios. Otra de las verdades que defendemos dentro de la iglesia protestante. Y luego viene otra de las ideas maravillosas que se desprende de estas pocas líneas, de esta línea que contiene solamente 4 o 5 palabras, es en su nombre, en el nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, decía la carta. Fuera de Cristo no hay otra cosa que podamos hacer. No hay otro lugar al que podamos recurrir. El pastor Paul Washer, me parece Paul Washer, que predica en español, pero es un pastor estadounidense. Es bautista, pero pertenece a la línea protestante que defiende la fe y la sana doctrina. Comenta de que en un sermón, luego de una de sus prédicas, se le acerca un joven muy animado después de haber escuchado su mensaje, muy gozoso, eufórico. Se le acerca y le dice: Pastor Paul, he entendido algo maravilloso de lo que usted ha predicado. He entendido de que Cristo es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Y al pastor Paul le dice, lo mira complaciente y le dice: oh joven, te falta entender ahora de que Cristo no es solamente todo lo que necesitamos, sino que es lo único que tenemos. Fuera de Él no tenemos parte con Dios y Dios no tiene parte con nosotros. Fuera de Cristo, ¿podemos tener algo más? Fuera de Cristo si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, ¿qué tenemos? ¿Quiénes somos? ¿Qué identidad hemos podido adquirir fuera de Él? Solamente en su nombre. Dijo Pedro: ¿a dónde iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay más fuera de Él. Dice la siguiente línea: les dio potestad, nos dio poder, nos dio autoridad. ¿Pero sobre qué nos dio poder? ¿Sobre qué nos ha dado autoridad? Sobre el pecado. Sobre el pecado nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad para vencer al pecado. Y cuando Pablo le escribe a una de las iglesias en una de sus epístolas, le dice: yo les he escrito a ustedes por esto y por esto.
Ustedes han vencido al pecado, le dijo a los jóvenes. Ustedes han vencido al pecado. Y esos jóvenes tenían a Cristo en su corazón. Y es una cualidad que si tienen los jóvenes, permanecen en los jóvenes y está sobre nosotros, está en nosotros. Nos ha dado las llaves para poder vencer. Nos ha dado esa capacidad, esa autoridad para vencer el mal. Nos dice, tomen las armaduras, porque no tienen lucha contra contra carne ni sangre. Tienen lucha contra las potestades del mal, contra huestes que vienen a atacarnos. El enemigo siempre está al acecho, pero el mayor mal está en el pecado, y el pecado siempre proviene de nuestra carne. Y es que teníamos una naturaleza caída. El hombre sin Dios tiene una naturaleza caída, requiere un nuevo nacimiento. Antes éramos esclavos del pecado. Cristo nos ha dado la oportunidad de ser hechos nuevos. Todas las cosas en Él son hechas nuevas. Adquirimos una nueva naturaleza que nos permite renovarnos día tras día para tener la capacidad de llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Esa es una de las maravillas que obtenemos al recibirlo a Él. Una de las verdades más preciosas de que nosotros podemos renovarnos en Él. Y luego de renovarnos en Él, seguir renovándonos día tras día. La renovación constante y la purificación constante no son negociables dentro de los caminos de Dios. No es algo que debamos cuestionarnos si lo debemos hacer o no. Una vez que en nosotros algo anda mal, en algo fallamos, ya toda nuestra naturaleza requiere renovación. Toda nuestra naturaleza requiere un cambio, porque Dios no puede convivir en el pecado, porque Dios no puede convivir donde hay pecado, porque somos templo del Espíritu Santo. Y una vez siendo templo del Espíritu Santo, una pequeña mancha, un pequeño signo de contaminación ya es suficiente para que en nosotros deje de habitar su presencia. Ya es suficiente para que Él no conviva con nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. La potestad y la autoridad para vencer el mal, y la potestad que nos otorga es la potestad que solamente pueden recibir los que son hechos hijos de Dios. Esa autoridad que recibimos de ser hechos hijos de Dios nos permite vencer el pecado, como lo venía diciendo, y nos permite adquirir una nueva naturaleza libre del mal. Y esas son cualidades que nos brindan una identidad única. Somos especiales. No todos tienen el honor, el privilegio de decir soy un hijo de Dios. No todos tienen esa posibilidad. Si ya de por sí muchos cristianos ven difícil el poder reconocerse como hijos de Dios por inseguridades, por problemas de inseguridad, de inferioridad, por problemas que los mantienen pegados y viciados a muchas cosas malas. Imaginen a muchas personas que son conscientes de que no han recibido a Cristo en su corazón y por ende están viviendo una vida lejos de Él. Mucho más difícil todavía, pero en Dios adquirimos libertad y esa identidad es única, no la tienen todas las personas. Nos da la capacidad de decir soy especial, soy hijo de Dios, tengo autoridad, tengo libertad, mi alma está libre, mi alma está en Él. Soy un hijo de Dios, tengo una ciudadanía diferente, soy pueblo adquirido por Él, comprado con su sangre, linaje escogido, real sacerdocio, soy parte del pueblo santo, soy parte del pueblo de Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo. Por mí Cristo entregó su vida como regalo preciado.
como ofrenda agradable ante Él, como sacrificio vivo, agradable y perfecto, recibido por Dios. Tenemos los derechos y adquirimos al mismo tiempo responsabilidades como hijos suyos. Dentro de este mensaje, si bien todo es maravilloso y nos habla de los honores y de los privilegios y de los derechos, o del mayor de ellos, del mayor de los derechos, de poder acercarnos a Él y decirle: Padre, Abba Padre, espero que en mí tengas complacencia. Si bien esa es una parte preciosa, no es menos hermoso reconocer de que siendo hijos suyos también adquirimos responsabilidades, de que adquirimos parte de las responsabilidades de ser hijos de Dios. Como hijos suyos adquirimos deberes. Uno de ellos es mantenernos en santidad. Uno de ellos es de cumplir la voluntad del Padre. Así, ¿cuál es nuestro ejemplo? Jesús. Jesús nos dio el mayor ejemplo de obediencia a su palabra, de obediencia a lo que Dios manda. Nosotros no tenemos la misión mesiánica, pero en Cristo, en Jesús, hemos aprendido que si Él tiene deberes, si Él tuvo deberes, si Él tuvo una misión, una responsabilidad, nosotros no somos mayor que Él. Nosotros no somos mayores que Cristo. Nuestra labor no es tan ardua, no es tan pesada, no es tan demandante. Entonces cumplir su palabra es en sencillo la mayor de las responsabilidades que adquirimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. No hay una fórmula, y a modo de conclusión lo digo, no hay una fórmula. Si bien hemos adquirido como un pueblo evangélico, cristiano, protestante, pentecostal, la fórmula famosa llamada la oración de conversión, no hay en la Biblia una fórmula que nos diga aceptar a Cristo es de esta manera. Es muy sencilla y no podría yo denominarla ambigua cuando dice que es necesario simplemente recibirlo y creer en su nombre. No, simplemente uno es consciente. Yo diría que incluso antes de realizar la oración de fe, de conversión, uno ya es consciente en su corazón de que ha tomado la determinación. Y Cristo, Dios, el Espíritu Santo, que todo lo sabe y todo lo conoce, y el Espíritu Santo, que es el que nos empujó, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, con ello basta porque Él lo sabe. Pero no está de más la oración de fe, no está de más la oración en la que reconocemos verbalmente y confesamos verbalmente de que Cristo es el único Salvador. Pero Él lo conoce en nuestro corazón ya. Él lo sabe. Y sabe que llegado el momento, obrará en nosotros para acercarnos a Él constantemente y reconocer de que es nuestro Salvador. Y nos lo pide, nos impulsa a hacerlo, nos espera constantemente para hacernos partícipes de su porción, de su salvación. Nos invita a creer en Él, a creer en su nombre, a reconocer de que solamente Él es suficiente, de que el mérito es suyo y nosotros tenemos simplemente que reconocerlo a Él como un Salvador. Y nos otorgará la potestad sobre el pecado, nos otorgará la potestad de ser hijos suyos, nos otorgará el privilegio de recibir la identidad de Cristo y formar parte de su cuerpo, de su pueblo, de su familia. Dios los bendiga. Dios los bendiga, Maestra Amelia. Dios los bendiga a todos mis amigos y hermanos que han podido hacer partícipes de la visualización de este sermón. Bendiciones.